Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a traer una aproximación hacia el abordaje y tratamiento de la hipertensión arterial, enfocado sobre todo a las crisis hipertensivas según la nueva guía de la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión. Sin más preámbulos, vamos adelante con el video. Mi nombre es Argemiro, soy el creador de Medifilia y espero que este video les sea de mucha utilidad para enfocar correctamente a los pacientes en el servicio de urgencias. Entonces, para hacer una aproximación al tema, debemos tener en cuenta que la hipertensión arterial tiene una serie de estadísticas que destacan por sí solas y es debido a esto que la hipertensión arterial toma gran relevancia en el mundo. La hipertensión arterial afecta a aproximadamente 1.2 billones de adultos, un dato para nada despreciable a nivel mundial. Es sobre todo en predominio de hombres con un 34% y un 32% para las mujeres respectivamente. En menos de 50 años de edad hay mayor prevalencia en hombres, pero tenemos que cuando superan los 65 años, la prevalencia aumenta en mujeres. El incremento en la tensión arterial sistólica está directamente relacionado con la edad, mientras que la tensión arterial diastólica incrementa hasta 60 años, pero después de esto tiende a disminuir con la edad. Es decir, vamos a tener una tensión arterial diastólica con el envejecimiento un tanto más baja. Existe mayor riesgo cuando tenemos hipertensión arterial de padecer de enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, y es por ello que la hipertensión arterial se considera el gatillo para que tengamos eventos cardiovasculares a futuro, con afectación de órganos como el riñón, el cerebro y los grandes vasos. Ahora, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es definida como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta hipertensión va a tener una serie de mecanismos que van a estar implicados. Entre ellos vamos a tener los relacionados con el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central va a influir en la tensión arterial debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la liberación de ciertos metabolitos que van a actuar en la regulación de la tensión arterial. Ahora, el sistema nervioso central no solamente es el que regula la tensión arterial a través de la elevación, sino que se ven implicados una serie de mecanismos también como los péptidos natriuréticos, el óxido nítrico, las prostaciclinas, las adiponectinas, las hormonas liberadas a nivel corticomedular y tenemos también a las catecolaminas. Existirán a su vez una serie de factores genéticos ligados. Estos factores genéticos van a ser tanto poli como monogenéticos y también los factores de vida van a estar implicados. Los hábitos que tengamos a diario, tales como el estrés, el estado psíquico de las personas, que hayan factores de riesgo tales como el tabaquismo, el alcoholismo y la dieta, sobre todo aquellas dietas ligadas a un consumo de sodio excesivo. Ahora, los factores ambientales también juegan un rol en este mecanismo de la regulación de la tensión arterial. Acá vamos a tener a factores ambientales tales como la temperatura, la exposición del ruido y la polución del aire, que hace referencia pues al ambiente y a la contaminación del mismo. Existirán una serie de factores gatillos de las crisis hipertensivas, es decir, unos factores que pueden desencadenar una crisis hipertensiva. Dentro de ello vamos a tener a las endocrinopatías en su máxima extensión, tales como un feocromocitoma, una crisis de catecolaminas, una enfermedad que puede generar una crisis de catecolaminas, la poca adherencia al tratamiento en los pacientes que han sido declarados como hipertensos, una injuria cerebral, porque recordemos que esto va a activar a estos mecanismos ligados al sistema nervioso central, y la suspensión de los antihipertensivos, que va un poco ligado a lo que ya hablábamos acerca de la poca adherencia al tratamiento. Por último, vamos a tener a esos factores de el estilo de vida, tales como el consumo de cocaína. Van a existir una serie de parámetros que debemos tener en cuenta
para hacer una medición de la tensión arterial de manera correcta. Estos factores que nosotros debemos tener en cuenta es que primeramente que sea un dispositivo avalado y calificado y que sobre todo esté bien calibrado para la toma de la tensión arterial. Como segunda medida debemos tener una habitación que sea cómoda, con una temperatura confortable para el paciente. Y debemos saber que ese paciente no debe haber por lo menos fumado, ingerido cafeína, una comida copiosa o haber hecho algún tipo de ejercicio 30 minutos antes de las mediciones de la tensión arterial para que no hayan falsos positivos en las mismas. Y que el paciente debe haber permanecido relajado y sin ningún tipo de estrés por lo menos 3 a 5 minutos antes de la toma de esa tensión arterial. Es decir, el paciente debió haber permanecido sentado. No debemos entablar conversaciones con ese paciente durante las mediciones de la tensión arterial. Y esto como el conglomerado de factores ambientales y las condiciones con las cuales tomemos la tensión arterial. Ahora, en cuanto a la postura, también hay una serie de recomendaciones por parte de los expertos que indican que el paciente debe estar recostado totalmente a la silla, formando un ángulo de 90 grados. Las piernas, las plantas de los pies deben reposar sobre el piso y el paciente debe tener el brazo a la altura del corazón y recostado sobre una superficie que en este caso vendría siendo la mesa. Ahora, para las mediciones de la tensión arterial nos dan una serie de recomendaciones y es que debemos hacer dos mediciones separadas por un minuto y utilizar el promedio de esas dos mediciones para arrojar un valor con el cual nos vamos a quedar. Eso a nivel de el hogar. A nivel del consultorio nos recomiendan realizar tres mediciones, tres lecturas de la tensión arterial separadas por un minuto y promediar los últimos dos valores que nos arroje esa medición de la tensión arterial. Pero definamos un poco a qué se refieren con hipertensión exactamente según las distintas sociedades. Según la Sociedad Americana, definen a la hipertensión arterial con una tensión arterial sistólica mayor a 130 y o diastólica mayor a 80, mayor o igual a 80. Es importante tener siempre estos parámetros en cuenta. Ahora, la sociedad europea es un poco más flexible y ellos definen que existe tensión arterial sistólica elevada cuando tenemos una presión mayor a 140 y o una tensión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Y definimos crisis hipertensiva aquella tensión arterial sistólica mayor a 180 y o una tensión arterial diastólica mayor a 120. Y por otra parte, tenemos que la emergencia hipertensiva es aquella situación en donde tenemos una afectación de órgano blanco por las distintas manifestaciones clínicas que ya vamos a estar comentando más adelante. Y nos hablan de urgencia hipertensiva cuando no hay afectación de órgano blanco. Sin embargo, existe un término que está cada vez más en ascenso y este es el de hipertensión grave asintomática. Aquí vamos a encasillar a estos pacientes que están dentro de la urgencia hipertensiva. Es decir, que ya no vamos a hablar tanto de urgencia hipertensiva, sino que vamos a hablar de hipertensión grave asintomática. Y esto por el impacto que puede tener el término per se en los pacientes y en el personal cuando hablamos de urgencia hipertensiva. Entonces, digamos que este término está entrando en reemplazo para hablar de crisis hipertensiva tipo urgencia. Entonces ya hablaríamos de hipertensión grave asintomática. Ahora, la fisiopatología de la hipertensión arterial es bastante compleja y en ella influyen una serie de mecanismos. Sin embargo, vamos a considerar los más importantes acá. Para la fisiopatología de la crisis hipertensiva, hasta el momento se tienen teorías, pero realmente es algo desconocido. Sin embargo, ya hemos visto en diapositivas anteriores que cuando existen unos gatillos, esos gatillos son los que podrían generar la crisis hipertensiva, acompañado de los factores que vamos a estar viendo aquí en la fisiopatología. Entonces, el factor gatillo
crea un aumento súbito de la tensión arterial. Eso es cierto. Y ese aumento causa una disfunción endotelial porque para el endotelio no es normal que sus paredes estén distendidas y por lo tanto allí se va a formar un contexto inflamatorio por ese estiramiento mecánico. Esto hace que disminuyan las sustancias vasodilatadoras tales como el óxido nítrico y que en consecuencia tengamos un aumento de los factores inflamatorios. Ahora, este aumento de los factores inflamatorios, recordemos que cuando existe una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, lo que se produce es una activación de las plaquetas. Las plaquetas no solamente influyen en la coagulación y la hemostasia, sino que también tienen una participación en el sistema inmunológico y por lo tanto este estrés, este estiramiento mecánico va a producir una activación de las mismas y por lo tanto vamos a entrar en la fibrinólisis y en los depósitos de fibrina. Estos depósitos de fibrina lo que causan es una necrosis fibrinoide. Esta necrosis fibrinoide que nos puede llevar a un fracaso en la autorregulación normal del organismo en esos procesos de hemostasia, es decir, va a haber una pérdida del equilibrio entre la coagulación y lo que no debería coagularse, ¿sí? Para hablar en términos prácticos. Y esto lo que termina causando es una hipoperfusión de los órganos o una isquemia de órganos periféricos debido a la formación de coágulos por este estrés, ¿ya? Y esto lo que termina generando es un círculo de retroalimentación negativa. Vemos cómo aquí ya la fase final termina contribuyendo a esta de las fases iniciales. Hay otro término que debemos conocer que pues se ha utilizado a lo largo de los años y es la hipertensión maligna. Esta hipertensión maligna es un término que se viene acuñando desde el año de 1928 y resulta que viene de la comparación que existe entre el pronóstico de la hipertensión arterial y cierto tipo de cánceres que tienen pues consecuencias devastadoras para la calidad de vida del paciente y para el pronóstico de la misma. Por lo tanto, de allí surge el término de hipertensión maligna. Y pues esta hipertensión maligna, recordemos que es la que en nuestros días se asocia a cuando existe un compromiso de la retina como órgano blanco afectado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un compromiso de la retina, hablamos de hipertensión maligna. Ahora, acá tenemos una tabla sobre las clasificaciones que nos arroja la Sociedad Europea para el diagnóstico cuando ya tenemos establecido el diagnóstico de hipertensión arterial. Hablamos de hipertensión grado 1, aquellas cifras entre 130 y 139 para la sistólica y de 90 a 99 de la diastólica. Hipertensión grado 2, 160 a 179 sistólica, 100, 109 diastólica. E hipertensión grado 3 mayor a 180 y mayor a 110. Esta hipertensión grado 3 se relaciona con, recordemos, el valor que utilizamos para hablar de urgencia de crisis hipertensiva. Y hablaremos de hipertensión sistólica aislada cuando tenemos una diferencia significativa de más de 50 milímetros de mercurio entre la tensión arterial sistólica y la diastólica, y de hipertensión diastólica aislada cuando tenemos valores menores a 140 de sistólica y mayores a 90 de diastólica. Eso es hipertensión diastólica aislada. Ahora, las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial van a depender de cada tipo de paciente. Existirán pacientes crónicos con el trastorno que tienen una mejor compensación a los síntomas de la hipertensión arterial. Es decir, van a tolerar mejor esa hipertensión arterial. Por algo le llaman el enemigo silencioso. Y ahora, existirán pacientes jóvenes que tienden a no tener esos mecanismos compensatorios y por tanto harán una lesión de órgano blanco un tanto más rápido. Cuando hablamos de síntomas frecuentes de la urgencia hipertensiva, es decir, cuando ya comenzamos a
examinar al paciente a través de la anamnesis y podremos notar si existe o no compromiso de órgano blanco solamente por el interrogatorio. Hablamos de cefalea, de epistaxis, de astenia, de alteraciones motoras o sensitivas, de si existe dolor torácico o no, o si existe la presencia de disnea. Y van a existir una serie de blancos que por estadística tenemos que el órgano más afectado por la hipertensión arterial es el cerebro, causando la enfermedad cerebrovascular en un 24% de los casos. El segundo órgano más afectado es el pulmón a través del edema pulmonar. De tercer lugar, nuevamente tenemos al cerebro, pero ya no con la enfermedad cerebrovascular, sea isquémica o hemorrágica, sino a través de la encefalopatía hipertensiva. Y de cuarto lugar tenemos a el corazón a través del síndrome coronario agudo en un 12% de los casos. Bien, entonces tenemos que en casos especiales existirá síntomas y signos que nos permitan saber qué diagnóstico es el más probable en el paciente según esas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un dolor torácico súbito, que dice que es el más intenso de su vida, que se irradia región lumbar o al abdomen, podemos pensar en una patología que es fatal y altamente mortal como lo es la disección aórtica. Por el contrario, si el paciente dice que tiene cefalea, nosotros notamos que tiene alteración en el nivel de conciencia, que observamos que tiene retinopatía o papiledema, pensaríamos en una encefalopatía hipertensiva. Por su parte, si el paciente dice tener o nosotros lo notamos diaforético, con taquicardia, ese paciente podríamos pensar en un feocromocitoma a descartar, ¿sí? Ahora, las emergencias hipertensivas son bastante discientes en cuanto a la clínica y según esas manifestaciones nosotros podremos sospechar altamente en ellas. Por ejemplo, si tenemos una encefalopatía hipertensiva, los síntomas serán graduales, es decir, síntomas que evolucionarán en las primeras 24 a 48 horas y esta clínica va a estar dada por vómitos, por náuseas, cefalea intensa sobre todo, alteraciones visuales, alteraciones en el nivel de conciencia y en algunos casos también pueden presentarse las convulsiones. Por su parte, la enfermedad cerebrovascular, llámese isquémica o hemorrágica, que recordemos que la más frecuente es la isquémica en un 80% y la hemorrágica en un 20%. Estos síntomas van a ser más súbitos que los relacionados con la encefalopatía hipertensiva. Aquí podremos tener hemiplegia, afasias, disartrias, desviación de la comisura labial, la parálisis facial, pérdidas del equilibrio y de la coordinación. La retinopatía hipertensiva, por su parte, se caracteriza porque el paciente va a llegar con la clínica de la visión borrosa, alteraciones en el campo visual, y es importante aquí realizar la oftalmoscopia para evidenciar si existe hemorragias en llamas, si existe papiledema o si existe alguna contracción arteriolar. El infarto agudo al miocardio, el dolor típico es que sea opresivo retroesternal irradiado a mandíbula y hombros. Esa es la definición clásica de libros y así muchas veces nos llega el paciente y es nuestro deber conocer estas características clínicas para poder realizar un diagnóstico oportuno y de esa manera tratar. El síndrome aórtico, la disección aórtica, ya lo veíamos, el dolor torácico es súbito y muy intenso, es un dolor asfixiante, es parecido al infarto, pero es de mayor intensidad. Va a existir un compromiso hemodinámico por esa pérdida sanguínea, por esa eh, apertura de la capa íntima y puede existir pérdidas del estado de conciencia. Ahora, la insuficiencia cardíaca también recordemos que puede ser una de las causas de una emergencia hipertensiva. Si hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, esos síntomas serán rápidos y progresivos. Pueden llegar al edema pulmonar. El paciente va a estar cansado, va a tener una tos seca. Por su parte, si la insuficiencia cardíaca es derecha, vamos a tener un edema en las pantorrillas, en los pies, en los tobillos. En fin, vamos a tener síntomas y signos de congestión del sistema venoso, porque recordemos que el flujo va a ir hacia la parte retrógrada, es decir, no estará llegando a través de la vena cava superior
ni de la cava inferior a esa aurícula derecha, sino que ese flujo sanguíneo se va a acumular y por lo tanto ahí es donde va a aparecer el reflujo hepatoyugular, tendremos la congestión venosa, ¿sí? A nivel de los miembros inferiores y esos son los síntomas característicos. Ahora, el paciente puede tener una descompensación de la insuficiencia cardíaca y vamos a tener también coexistencia de las dos, puede ser un escenario posible igualmente. Las crisis adrenérgicas, por su parte, es cuando ocurre una liberación excesiva de catecolaminas. Esto en el escenario en donde es más común es en el feocromocitoma, en donde se da una suspensión abrupta de los antihipertensivos o un consumo de drogas como la cocaína, que esto dispara y causa la crisis adrenérgica. Y por último, no olvidemos que el útero también es causa en las mujeres de estas emergencias hipertensivas, llámese preeclampsia, eclampsia o hipertensión perioperatoria para los pacientes que están a punto de entrar a cirugías grandes. Ahora, esto es un tema aparte que requiere otra revisión por parte de la temática ginecológica. Les traigo esta imagen para observar cuando ocurre una retinopatía hipertensiva los hallazgos que podemos tener. Ya mencionábamos a la hemorragia en llamas, que son estos hallazgos a la fundoscopia, muy característicos. Se sabe que la fundoscopia es una técnica que requiere de un entrenamiento arduo y de una gran preparación para poder llevarla a cabo con éxito y encontrar esos hallazgos. Sin embargo, no está de más irlos conociendo para que sea más fácil en el entrenamiento verlos a simple vista. Las manchas algodonosas, que son estas que vemos acá, y los exudados duros, ¿ya? Ahora, van a existir una serie de pruebas diagnósticas según el escenario clínico que nosotros tengamos. Por ejemplo, test que van a ser comunes en el servicio de urgencias. Si estamos sospechando una emergencia con órgano blanco retina, pues el examen indicado será la fundoscopia, indudablemente. Un electrocardiograma de 12 derivaciones con un dedo largo cuando tengamos una sospecha de síndrome coronario agudo, cuando existan trastornos, ya sea preeclampsia, ya sea crisis adrenérgicas, ya sea un tromboembolismo pulmonar. Vamos a pedir una serie de paraclínicos tales como la hemoglobina, sobre todo pues en una disección aórtica, por ejemplo, el clonteo de plaquetas, el fibrinógeno y en el paciente en que estemos sospechando de un compromiso sistémico también, ya sea por una lesión aguda de riñón, pues solicitaremos función renal, dados los electrolitos, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima importantísima en el contexto de isquemia. Solicitaremos pues un test de embarazo en el caso de que tengamos sospecha de una paciente embarazada, ¿sí? Y test un poco más específicos, hablando del síndrome coronario agudo, solicitaremos troponinas o los péptidos natriuréticos. La radiografía de tórax es muy importante para evaluar esa estructura anatómica cardiopulmonar, para mirar la aorta, para mirar los pulmones. El ecocardiograma será útil en el contexto de una falla cardíaca, de una isquemia o de una disección aórtica. Y también tenemos pruebas un poco más específicas como las metanefrinas para evaluar pues sospecha de un feocromocitoma, por ejemplo, el ultrasonido, la ecografía renal para evaluar cómo está ese parénquima renal o un poco más específico una tomografía en sospecha de una disección aórtica si está disponible en nuestro medio. Y la tomografía de cerebro, importante recordemos, para el tema de la clasificación de la enfermedad cerebrovascular. Hablamos de emergencias hipertensivas, ahora pasemos a las causas de urgencia hipertensivas. Lo más común es que la hipertensión sea crisis asintomática idiopática. Aquí el paciente no va a tener ningún síntoma, pero es un paciente que va a estar con cifras tensionales elevadas. Aquí encasillaríamos a estos pacientes como una hipertensión grave asintomática, como ya lo veíamos en esa clasificación inicial. La hipertensión acelerada, no complicada, en donde vamos a tener que el paciente pues se encuentra en ese estadio 3 también, en el rango de una hipertensión grave asintomática y síntomas muy inespecíficos que no nos permiten determinar si hay un compromiso de órgano blanco y ahí habría que sopesar si se envían pruebas específicas o no
para corroborar esa sospecha diagnóstica que nosotros podamos tener en su momento. La hipertensión en la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión relacionada a los trasplantes renales o en el pre y posoperatorio y la hipertensión en los quemados graves. El tratamiento de las emergencias hipertensivas va a estar ligado al contexto hospitalario. Siempre debemos hospitalizar a estos pacientes para determinar los órganos afectados y así poder instaurar ese tratamiento adicional. Debemos también determinar el evento desencadenante, ya sea drogas, educar a los pacientes y utilizar pues los antídotos en caso de alguna intoxicación. En los casos de los pacientes embarazadas, determinar si ya se encuentran en una edad gestacional apta o si es posible desembarazarlas, tomando las medidas previas. Los fármacos IV de corta titulación se van a iniciar y van a ser y se van a ir incrementando progresivamente hasta obtener la cifra tensional deseada. Y se debe evitar, sobre todo, esto es muy importante, una disminución de la tensión arterial de manera súbita. Generalmente hay una serie de fármacos indicados según el escenario, pero digamos que el fármaco que saca la cara en todos los escenarios es el labetalol. El labetalol es una droga de elección en la mayoría de los casos de emergencia hipertensiva. Ahora existirán casos muy particulares en donde si por ejemplo tenemos un síndrome coronario agudo, vamos a utilizar un fármaco como lo es la nitroglicerina o el labetalol, pero de preferencia la nitroglicerina como vasodilatador va a ser el fármaco inicial. Ahora existirán otros escenarios, tales como la disección aórtica, en donde se utiliza el esmolol y la nitroglicerina. Y acá estamos viendo las respectivas dosis que se utilizan de los fármacos en cada escenario, resaltando nuevamente al labetalol, en donde utilizamos bolos de 20 miligramos. Estos van a ser administrados en intervalos de 20 minutos o de 10 minutos, evaluando pues si existe o no disminución de esas cifras tensionales. Ojo que el labetalol es un beta bloqueante y en consecuencia debemos tener en cuenta uno de los efectos adversos, una de las contraindicaciones casi que absolutas, que es por ejemplo en el paciente asmático. Acá estamos con un resumen práctico sobre cada uno de los escenarios en donde es importante destacar sobre todo el escenario del ACV isquémico, en donde si utilizamos el labetalol debemos saber o debemos conocer dos escenarios. El paciente que es candidato a trombólisis, la disminución de la tensión arterial no debe pasar por debajo de los 185-110 milímetros de mercurio. Ahora, si el paciente no es candidato a trombólisis y se encuentra en un escenario de más de 120, de 220 a 120 milímetros de mercurio, esa disminución de la tensión arterial no debe exceder el 15% en las primeras 24 horas. Esto es un resumen de esta página que los invito a consultarla, que es muy buena y muy instructiva en este tipo de resúmenes. Una página que prepara para el ENAR. Ahora, como recomendaciones finales, tenemos que el tratamiento de las urgencias hipertensivas debemos saber que generalmente son pacientes que no van a requerir hospitalización, sino que son pacientes que se van a quedar sobre todo en el servicio de observación, en la urgencia. Estos pacientes se evalúan periódicamente las cifras tensionales y este tratamiento sobre todo va a ir encaminado con la medicación habitual. Y en caso de ser necesario, adicionaremos un medicamento de una clase distinta al que venía tomando. Ahora, quiero resaltar y quiero hacer especial énfasis en este ítem de acá, y es que ya no se recomienda el uso de los medicamentos sublinguales para la corrección de las urgencias hipertensivas o hipertensión grave sintomática. Esto porque los medicamentos sublinguales, recordemos que tienen el mecanismo del primer paso obviado y que, por ejemplo, esto puede causar, si no se tiene un control estricto, si superamos las dosis, si no somos cuidadosos, una isquemia, una hipoperfusión en el peor de los casos. Y debemos saber también que estas mediciones de la tensión arterial esperaremos una corrección en las 24 a 48 horas,
Con el paciente en una hipertensión grave asintomática en donde no tengamos sospecha de lesión de órgano blanco, vamos a ser pacientes en la disminución de la tensión arterial. Miren que la guía nos recomienda que podemos esperar de 24 a 48 horas y que este paciente debe salir con indicaciones de la toma de la presión arterial de manera frecuente en el domicilio, es decir, en la posurgencia. Eso fue todo acerca del abordaje y aproximación en el tratamiento de la hipertensión arterial enfocado a las crisis hipertensivas. Espero que le haya sido de mucha utilidad y si te gustó el video suscríbete al canal y dale like. Compártelo con tus amigos para así ayudarme a crecer.